placer presentarme. Para mí es otro que me presente. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Quiero agradecer a mi Dios por esta oportunidad tan bonita de tener este compromiso de exponer la palabra de Dios en esta tarde. También a nuestros pastores que nos dan la oportunidad. Como ha dicho mi esposa, gloria al Señor, para nosotros es un privilegio tener los amigos en este lugar. Y siempre digo, porque a veces la gente viene a la iglesia y dice, voy a ir. Usted no es una casualidad en este lugar. Y sepa que Dios y Casa de Restauración, que lo componemos nosotros, estos hermanos que estamos aquí, le amamos. Usted es importante para nosotros. Y si alguien le pasa por el lado a usted y no lo saluda, ese también le ama. Fue que se le olvidó. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñeme a leer, por favor, un verso de la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Gloria a Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Póngase cómodo, por favor, siéntese. Dios bendiga a mi esposa. Ya ella ha orado por esta parte, gloria al Señor. Y vamos a hablar los pocos minutos de un personaje, gloria al Señor, que yo sé que de alguna manera usted ha escuchado de él. Y algunos de los que estamos aquí hasta nos ha tocado predicar, enseñar de el personaje que vamos a hablar en esta noche. Cuando se va a hablar de David, es muy difícil que a uno no le llegue a la mente los salmos, porque los salmos o el libro de los salmos es un libro que caracteriza a David. Allí David lleva poemas, allí David es cantautor, allí David hace un sinnúmero de preguntas. Y como es el libro que más capítulos tiene, y la mayoría de los capítulos lo escribió David, entonces la gente ya se va de una vez, David, salmo. Y aunque vayan a hablar de David, tú dices, ese fue que escribió los salmos, porque lo describe como tal es. Pero en esta tarde yo quisiera hablar de ese David que no fue en el momento que escribió los salmos. ¿Cuándo nace David? O cuando David llama a la atención de muchas escenas. ¿Cuándo se empieza a hablar de David? La Biblia dice que Israel tenía el primer rey, que era Saúl. Por la desobediencia de Saúl, que le mandan a destruir a un pueblo, hizo lo que le dio su voluntad. El Señor le dijo, destruye todo lo que respire en ese pueblo. Mas sin embargo Saúl empezó a escoger lo que él quisiera, dejando vivo al que él quisiera, los animales más guapos, más bonitos que habían, dijo, este para mí. Entonces desobedeció el mandato de Dios. Ahí empieza Dios a hacer un plan con un nuevo hombre para sustituir a Saúl. ¿Perdón? Entonces viene un muchacho que nadie habla de él, porque eso es lo bueno que Dios tiene. Dios siempre tiene uno al turno del bate, uno ahí en la reserva. Y esto a mí, abriendo un paréntesis, quiero llamar la atención de todos los que estamos aquí. Por bueno que usted sea en la iglesia haciendo algo, no se descuide, porque Dios siempre tiene a alguien ahí por si acaso te descuida para que te sustituya. ¡Ah,
que yo soy un buen cantante. Dios tiene uno ahí que canta malo, pero Dios lo enseña a cantar. De repente alaba a Dios en esta hora. Que ese sí predica, que ese sí enseña, que ese sí habla bonito. Despreocúpate, que el que enseña se llama Dios. Y no importa que no lo haga como tú, lo importante es que tenga el Espíritu de Dios. Saúl hizo lo que quiso. Y había un muchacho que tenía muchas condiciones. Había un jovencito que nadie hablaba de él. Mas sin embargo el Señor le dice a Samuel: mira, ve a la casa de Isaí. Allí yo tengo un muchacho que va a ser el sustituto de Saúl. Y a Samuel como que no le parecía, como que no, como que tú lo pusiste, como que no está bien, como que no encaja, de un campesino que nace un muchacho con estas condiciones. Y el Señor le dijo: ve allí. Y cuando llega Samuel a la casa de Isaí, que era el padre de David, empezó a buscar. El Señor no le dijo, Dios es misterioso. Dios a veces hace la cosa que uno no le entiende. Y a mí me gusta esto, para que tú no vengas haciendo lo que quieres. Dios dice: ve, y allí hay un muchacho. Cuando él llega a aquel lugar, empieza a improvisar. ¿Será este? ¿Será aquel? Estaba viendo con la vista humana. Usted dirá: estaba en pecado. No, que a él no se le dijo cuál era. Y pasaba uno y decía: este no. Hubo uno que le llamó la atención porque se veía un chaval muy lindo, muy fuerte, con muchas condiciones. Y el Señor le dijo: tampoco es ese. Y le dice Samuel: ¿y cuál será? Porque ya han pasado todos. Y ahí es que Dios es bueno, cuando uno piensa que ya ha pasado todo. Hay alguna gente que me está entendiendo lo que estoy predicando. Puedo sentir a Dios en este momento. Ahí es que la cosa se pone interesante, cuando tú dices: ya se acabaron todos los recursos. Cuando ya tú piensas que ya se terminó, que ya esa carretera no tiene salida, que tú dices: se terminó. Eso fue lo que Samuel dijo: ya se terminaron. Y el Señor dijo: no se han terminado. Dile a Isaí que dónde está el otro hijo. Y dice Samuel: no falta alguno. Y dice: sí, hay uno que está en el campo. Hay uno, incluso el mismo padre no se acordaba de su hijo. Dios, te alabo. Y hay momentos que hasta la gente tuya se olvida de ti, pero Dios no. Dios no se olvida de sus hijos. Alaba a Dios en esta hora. Y dice Samuel: pues hasta que no venga ese que esté en el monte, en el campo, no nos sentaremos a la mesa a comer. Ahí empieza la historia de David. Y empieza David a ser importante. Pregunto yo, a lo mejor ¿cuántas veces no se sentaron a la mesa a comer sin David? Yo no sé si soy yo solo como padre que tengo la mala costumbre que cuando tengo hambre como y ya. A mí me dicen: tu esposa viene de camino. Y digo: que venga, que yo voy comiendo. Que Ronald está practicando. Digo: que practique, que yo como. Yo nada más para comer necesito tener una sola cosa. ¿Usted sabe qué? Hambre. En el caso de Isaí, a lo mejor, ¿cuántas veces? Porque este muchacho tenía una forma que cuando estaba atendiendo sus ovejas, no dejaba las ovejas para comer. No dejaba sus ocupaciones, su oficio por nada. ¿Cuántas veces a lo mejor David llegó y ya todos los trastes estaban limpios porque habían comido? Pero empezó David a ser importante porque ya Dios le había llamado. Y dice la Biblia que Samuel dijo: aquí no se come. Y yo creo que los que tenían mucha hambre dijeron: hoy hay que buscar a David. Aleluya. Yo me gozo porque a veces nosotros pasamos por alto y nadie se acuerda de nosotros. Pero hasta el que nos odia hay un momento que dice: no, búscame a Henry.
un momento que hasta el que te odia a Lidia dice, ¿y a dónde está Lidia? Y yo lo que veo que cuando Samuel dice, no se come, el que tenía hambre dijo, no, aquí se va a comer porque yo voy a buscar a David. Y a lo mejor en este caso sea la comida, pero yo he tenido personas que no le caigo bien. Igual que usted por el simple hecho de ser cristiano, hay un momento que hay gente que a usted no le cae bien. Y se han visto con la necesidad de decir, busquen al varón de Dios, busquen a la sierva. Porque en este caso no es comida, es que necesito que se haga una oración. Le cuento un pequeño testimonio brevemente. Cuando mi tío, el que es pastor, que se llama Juan Manuel Pichardo García, hermano de mi madre, se convirtió la primera vez, mi abuelo, que murió y se convirtió antes de morir, era católico. Mi abuela todavía no es cristiana, es católica. La primera vez que se convirtió el tío mío, que tiene ya como 35 años siendo pastor evangélico, mi abuelo le dijo, tú eres mi hijo. Y dijo mi tío, sí, yo soy tu hijo. Y dijo, pero o eres evangélico o te quedes en la casa. Pregúnteme a mí, ¿qué hizo mi tío? Dejó el evangelio, no tenía para dónde ir. Ya usted puede saber qué clase de persona era mi abuelo en contra del evangelio. Y voy a decir esto, y a lo mejor de alguna manera mi familia que están en Santo Domingo, incluyendo mi tío Ramón Pichardo, que va a ser el David en este caso de esta escena, porque le voy a usar. Me convertí, ya mi abuelo estaba un poco empapado de lo que era el evangelio, cómo el evangelio transforma, cómo el evangelio liberta, lo bueno que es el evangelio, porque hay gente que odia el evangelio, pero no tienen ni idea del evangelio. Y decía, o dice mi pastor Metalí, que es mejor un evangélico malo que un impío bueno. Por malo que sea un evangélico, no le da dolor de cabeza. Eso es como yo vivo en ese edificio que tiene 15 pisos. El que quiera hablar de mí, que hable mal, pero yo no le doy zozobra a nadie. Yo entro a ese piso, a ese portal, y salgo. Un evangélico no da dolor de cabeza. Mi abuelo fue aprendiendo eso poco a poco, viendo la conducta de mi tío, porque mi tío decidió salirse del evangelio porque vivía en un campo y tenía que vivir en alguna casa como vivimos nosotros, y salió del evangelio, pero desde que pudo dejó la casa y se metió al evangelio. Y eso fue trabajando a mi tío, viendo a un hombre de bien, un hombre de Dios, un hombre cristiano. Yo me convertí, y al principio yo le fui un poquito de dolor de cabeza a mi abuelo, porque mi abuelo a las 6 de la mañana se levantaba a rezar y había que rezar con él. Pero yo me hice amigo de un radio de esos que traían dos bocinitas así, y en el medio estaba el tocacasé, y yo lo ponía en mi cabecera, y cuando mi abuelo empezaba a rezar, yo ponía Estanislao Marino, la gran tribulación. Él por un lado rezaba, yo no sé si entendía, pues yo lo subía. Yo lo que no quería era oír la rezadera, yo quería oír mi rezadera yo. Pero mi abuelo empezó a ver en mí, para la gloria de Dios, un cambio, y en los otros que eran cristianos. Y recuerdo que mi tío Ramón Pichardo, que es el hermano más pequeño de mi madre, cogió la calle, se desacató, como decimos nosotros. En mi casa mi abuelo tenía una ley de vida. ¿Cuál era? Que a las 9 de la noche o estaba dentro de la casa o amanecía afuera. Mi tío amanecía en la galería, desacatado. Y mi abuelo, que no quería saber del evangelio, me agarró un día y me dijo, Nino, que así es que a mí me llama, ese es mi nombre, el que me quiere me dice Nino. Me dice mi abuelo, Nino, llévese a Valeo para la iglesia. Pero yo creo que usted no está entendiendo lo que le estoy diciendo. Aquel que decía que a los evangélicos de su casa salieran, ahora le está diciendo a un evangélico, llévate a mi hijo. Y lo que yo estoy viendo en David, que hasta los hermanos que no querían saber de él,
En este momento el hambre le dice: salgan a buscar a David o no morimos del hambre, porque lo habló un profeta. Dijo: no se come hasta que no llegue David. Señores, David empieza a ser el centro de atención, empieza a ser protagonista de muchas escenas de una manera terrible. Se paraliza todo porque aquí vamos a ungir a alguien, pero tiene que llegar el muchacho con mal olor a oveja, el muchacho que es el último que llega a la casa, el muchacho que ¿cuál ha sido la vida suya? Para mí, quizá no debería yo de decirlo en esta tarde, porque para mí la gloria de Dios, yo he sido importante en mi familia. ¿Por qué, Miguel Ángel? Porque ha suplido. No, a mí me ha suplido todo el tiempo, sino que Dios ha puesto su gracia y le he caído bien a mi familia. Cuando no me quiere uno, me quiere el otro. Siempre a mí me quiere. Pero hay familias que detesta a mucha gente, que hay gente que son desechados en la familia. Y quizás ese ha sido tu caso. Déjame decirte algo. El problema es que allá Dios te marcó a ti. Y a ti aquí no se va a comer hasta que tú no llegues. Tú no vas a ser una persona más. Tú eres una persona importante. Quizás en el mundo no fuiste nadie. Ahora tú eres un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios. No permita que te vean como cualquiera. Alaba a Dios en esta hora. No lo permita que te vean como cualquiera en León, en España. No, que yo soy dominicano. Yo soy un hombre de Dios. Sin arrogancia, sin orgullo. Me puede ver negro, pero míreme como un embajador de Dios, como un representante del cielo. ¿Qué tú haces aquí? Yo estoy aquí salvándote la vida. ¿Qué tú haces, León? ¿Qué tú haces en España? Yo estoy evitando que la ira de Dios descienda aquí en la tierra. Gloria a Dios. Llega David, el hombre más esperado. Le ungen y le dejan ungido. Y a lo mejor pensaron ya, lo ungieron y ya. Porque David no empieza a ejercer ese llamado, ese ministerio. Él sigue con sus ovejas. Tanto así que recuerde usted que cuando se paraliza el pueblo de Israel por 40 días, porque Goliat decidió que no se iba a hacer nada en Israel, que eso se iba a paralizar ahí. Todavía Saúl era el rey, era el comandante, el que sabía. Y aquí aparece de nuevo David y hace el trabajo de un líder. ¿Quién es él? No, él tiene paralizado esto aquí, pero mírale el tamaño. Saúl, que era el rey, está escondido junto con todos los guardias. Sin embargo, David dice: no, entrégamelo a mí un ratico que te voy a enseñar qué es lo que un rey. Que yo no te he sentado en la silla, pero yo soy el ungido. Y yo quisiera en esta hora no descifrar código, sino traer, porque hay cosas que vienen a la memoria. Quizás Saúl, porque Saúl no era cobarde. Y a lo mejor hemos predicado muchas veces de esto. No, que Saúl, no. Cuando el Señor tomó a Saúl, era un hombre que tenía todas las condiciones para ser rey. Lo que pasa con Saúl es que ya Saúl no era rey, aunque estaba sentado en la silla. No, que estaba escondido. Claro, es que él tiene el traje de rey, pero él no es rey. Fíjese que el muchachito que aparentemente no tenía las condiciones viene, y él no tiene el traje, pero tiene la unción, el poder de rey. Entonces a él dice: ¿cómo que ustedes lo ven? El rey que no tiene las condiciones lo ve grande, mas sin embargo David, que tiene las condiciones sin traje, dice: pero yo lo veo chiquito. Y
Y el rey dice, pero yo lo veo grande. Claro, hay una diferencia. Tú tienes traje, yo tengo unción. Alaba a Dios en esta hora. Tú tienes toda la condición humanamente hablando, pero yo tengo lo que necesita un rey. Tú lo estás viendo grande porque tu visión está hasta ahí. Aleluya. Así empieza el David. Termina con este gigante. Y esto empieza a provocar cosas. Empieza David a sonar. Y la gente a decir, pero este es el muchachito que mató a sus 10,000. Y empiezan a darle a él privilegios. Empieza la gente a llamarle como lo que él era, un guerrero. Y yo quiero llegar a esta parte donde hemos leído. Cae Saúl endemoniado. Entonces el muchacho que era desechado ya empieza a ser muy importante. Uno de los criados de Saúl, necesitamos a alguien que toque, que haga algo para que estos espíritus que tiene Saúl le dejen tranquilo. Y empieza este muchacho a hablar de él y dice, yo conozco a alguien. Aleluya. Si usted nota, aquí no aparece el nombre de David. ¿Cuánto adoran a Dios? Primero, se empieza a mencionar el nombre de su padre, que era lo que representaba cualquier hijo. Ahora hay hijos que representan a su padre. Por ejemplo, yo conocía a Henry, ¿verdad que sí? Y yo fui y saludé a ese señor, hola. Y tú me dices, ese es mi papá. Yo conocía a Henry, pero no conocía al papá. Pero en aquel tiempo era muy raro que no se conociera al hijo por el padre. Sea malo, sea bueno. Es el hijo de fulano. Pero aquí se mencionan otra cosa aparte del padre. Yo conozco a alguien, a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Y escuché a alguien predicar una vez la importancia de tocar, pero de hacerlo sabiendo lo que hacemos. Mire qué bueno tocar y hacerlo con gracia, pero si lo hace y sabe, mejor todavía. Dice, y es valiente. Recuerde usted que cuando David empieza a hablar con Saúl para pelear con Goliat, lo que dijo, no, yo cuido las ovejas. Y cuando las ovejas vienen, si alguien viene a hacerle daño, yo me enfrento contra él. Era valiente. Sea lobo o sea oso. Y yo lo espanto. Y si él no se va, entonces yo agarro y lo mato. No sabe el nombre, pero sabe que el muchacho es un guerrero. Y yo creo que la iglesia debería de aprender de esto, porque a veces nosotros queremos sonar más por el nombre. Últimamente los cristianos estamos que queremos sonar más por el nombre que por lo que portamos, por lo que tenemos. Yo creo que esta es la parte que yo me voy a gozar en esta tarde.
oye, pero qué bonito tú estás, varón. Y yo digo, gloria a Dios. Porque esto es un milagro grande. Yo es milagro grande, pero ese es un grandote. Lo que pasa es que usted no me vio cuando yo antes de yo ser cristiano. Por eso usted no lo nota. Gloria a Jesús. Tú aceptas al Señor y empiezan a llegar cosas que tú ni la pediste. Cosas que tú ni la esperabas. Gente que no ama a nadie y a ti te quiere. Yo tengo unos compañeros que me dicen, pero tú a mí me caes hasta bien. Son españoles y me dicen, tú me caes hasta bien. Y yo le digo, tú a mí también, para que no vaya a pensar que yo soy solo que le caigo a él. ¡No caemos bien! Gente que odian a todo el mundo y de repente, no, que yo amo a Jacqueline, eso es de Dios. Gente que tiene un carácter que es insoportable, mas sin embargo, no, que esa chica me cae bien. Ese chico me cae bien. Qué buena persona eres. Y a veces nosotros hasta nos cuestionamos y decimos, pero sería verdad, porque yo no me siento así. Dios empieza a poner cosas que a veces nosotros ni nos enteramos, porque el que está hablando aquí a favor de David no es David. Escuche bien, que a veces nosotros andamos con el currículo en la mano. ¿Así? Llegamos a los lugares, a la iglesia, no, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy profeta. A David lo están presentando como tal. A David están diciendo, yo conozco un muchacho, hijo de fulano. Y a lo mejor Saúl dijo, de fulano. Yo conozco a uno que parte de la guerra de nosotros. Pero ¿cuál otro? No. Lo primero es que el muchacho toca muy bueno. Segundo, es valiente. Es fuerte, vigoroso. Es hombre de guerra. Es prudente. Yo creo que esa es para todos nosotros, porque a veces nosotros se nos va la guagua. Decimos nosotros allá en Santo Domingo, se nos fue la guagua cuando andamos disparados. Prudente. El que es prudente, usted sabe lo que pasa, que las cosas le llegan solo y todo el mundo quiere estar con él. Cuando habla, cuando tiene que hablar. Cuando se sienta a la mesa, cuando le dicen que se siente. Cuando entra a la casa, cuando le dicen puede pasar. Hay gente que dice, me puedo sentar, pero hace rato que ellos están con así, mire así. Yo me puedo sentar y están así hace rato en la casa ajena. Aleluya. Prudente en su palabra y es hermoso. Y lo más importante de todo, lo que dice al final, y Jehová está con él. Yo creo que con esto es suficiente. Jehová está con él. Le dijo Jehová a Josué que estaría con él y que no temas ni desmayes. El simple hecho de que Jehová, incluso muchas de las cosas que hacen que Jehová estuviera con David, fue toda esta característica: prudente en palabra, valiente. Aleluya. Yo espero en Dios que me hayan entendido y que de alguna forma podemos captar alguna de estas cosas que estaban a favor de David. Aleluya. Y vuelvo y repito, no se sienta al menos nunca. Nunca. No salga ahí con su prepotencia, con su orgullo a decir yo soy un hombre de Dios aquí en León. No. Pero como hombre de Dios represente al reino. Y esto lo digo con los nuevos creyentes específicamente, pues yo no creo que aquí un viejo creyente, una gente que tenga años en el evangelio, todavía esté que tengo depresión porque en el trabajo me dijeron que no. Eso no es para viejo creyente. El viejo creyente sabe que el diablo se va a levantar en el trabajo, que en algún momento tú vas a tener que enfrentarlo con una actitud cristiana. Pero el nuevo a veces dice, no, que desde que me convertiste en una batalla, mire, usted es dichoso que tiene una, yo tengo muchas.
Dele gloria a Dios que a usted le entregaron una sola batalla. La gloria es de Dios. Y como dijo alguien, la batalla más fuerte el Señor se la da a sus mejores soldados. Si tú estás en batalla, estás en guerra, estás luchando, si se te está levantando el enemigo en el trabajo, dale gloria a Dios que Dios no te va a dejar solo. Como estuvo con David, que dice, y Jehová estaba con él, también estará con una iglesia como esta casa de restauración. Dios le bendiga a su pueblo. Ponte de pie en esta hora. Aleluya.